Sí, vamos a hablar, mejor dicho, en estos días vinimos hablando mucho de este proceso de la independencia para tratar de entender de qué se trató, pero nos faltó tocar este tema, el tema del rol de las mujeres. Por eso, muy buenos días, Buen día. Romina. Me gustaría que arranquemos un poco describiendo cómo era el contexto en 1810, 1816, en el 1800, mejor dicho, para conocer qué hacían las mujeres en esta época y entender por qué participaban o no. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es bien interesante pensar en esto, en cómo era el contexto, porque nos hemos acostumbrado a pensar en que mientras más atrás en el tiempo nos vamos, peor era la situación de las mujeres. Y las mujeres tenían mayor capacidad de agencia en 1810 que en 1910. Bien. En 1810 tenemos una ciudad mayoritariamente femenina, que es una cosa súper extraña, Sí. porque tenemos un censo en 1812 que se hizo para la guerra, Sí. y el censo que muestra que en la ciudad hay un 75% de mujeres. Bien. Y si pensamos solamente en la servidumbre, que era la mitad de las casas, o en las casas de la plebe, las casas en las afueras, tenemos un 85% de mujeres. ¿Cómo es eso? Está bien, era un censo hecho para una guerra, entonces es probable que algunos hombres se hayan ocultado, pero era bastante normal que la mayoría, en una sociedad precapitalista, que la mayoría de los hombres estén ausentes en las campañas, estén de viaje, trasladando mercancías, haciendo negocios, y la riqueza se producía en el campo. Claro. Entonces tenemos una ciudad muy femenina. ¿Quién tomaba las decisiones? Las mujeres. El caso más emblemático fue el de Águeda Tejerina, cuando fueron las invasiones inglesas, que se hizo una leva de hombres para ir a Buenos Aires. Ella hizo una proclama a la mujer tucumana, Sí. diciendo: las mujeres, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a la guerra? Hizo una colecta. Y ella misma aportó 50 pesos. Para que te des una idea, una casa costaba entre 2.000 y 4.000 pesos. Entonces 50 pesos era fuerte. Sí. Y ella personalmente se encargó de la colecta entre las mujeres más ricas de la ciudad. Les pidió 50 pesos a las más pobres, los que pudieran dar. Algunas dijeron: no tengo nada, puedo coser los trajes. Claro. Puedo dar botones, puedo dar vellones, un poco de lana, puedo dar mi hijito. Daban lo que tenían, pero sobre todo eso significa que el dinero lo manejaban las mujeres. Y esta situación de, se habla mucho en esta época de que, bueno, los hombres estaban de alguna manera criados para formar parte de la vida pública y las mujeres de alguna manera de la vida privada. En este sentido, ¿tenía que ver con las clases sociales el hecho de que tengan esta iniciativa de participar activamente en la vida pública? Acabas de nombrar dos vectores que son bien interesantes. Por un lado el de género y por otro lado el de clase. Sí. Y cada sector tenía su forma de participación. Las mujeres de clase baja y los hombres de clase baja no tenían participación política. Claro. En cambio, en la clase alta, imagínate una ciudad que era el teatro político, donde la mayoría eran mujeres. Sí. Había que tomar decisiones. ¿Quién las tomaba? Las que estaban. Sí. Había que hacer colectas. ¿Quiénes aportaban? Las que estaban. Las que Sí. estaban. Y se ven los listados de vecinas aportando a los censos, censos se les llamaba las colectas también, aportando dinero, tomaban decisiones más o menos abiertamente, porque muchas veces eran en la sombra. Claro. Influyendo en las decisiones políticas de los hombres. Los gineseos dentro de la casa, los lugares donde las mujeres se reunían a coser y a bordar, no hablaban solamente de costura Claro. o de bordado, sino que también definían líneas políticas. Recientemente se publicaron dos libros, una colección y un libro que son los que estamos viendo, Sí. Las mujeres en la revolución, a cargo de Beatriz Bragoni. Habla
de distintas miradas, contiene distintas miradas, incluida la de una historiadora tucumana, Marisa Davio, sobre cómo participaron las mujeres desde distintos extractos, distintas clases, con sus distintas posibilidades. Y la editorial Prometeo sacó la nueva historia de las mujeres en Argentina, a cargo de Valeria Pita y Débora D'Antonio, que también reúne una cantidad muy grande de trabajos sobre mujeres en distintas épocas de nuestro país, en distintos espacios, donde vemos esto que vos me preguntabas, cómo es de diferente según la clase. Claro. Marisa Davio, por ejemplo, trabaja sobre las rabonas, porque nosotros relacionamos revolución y guerra masculina. Sí. Pero antes de la profesionalización del ejército, ¿quiénes iban a la guerra? Los pobres, sí. Los peones. Decían, bueno, a ver, todos mis peones a la guerra. Claro. Y los peones se iban con sus esposas, sus madres, sus hijos. ¿Cuál era la importancia de estas mujeres llamadas rabonas en todo el norte del Río de la Plata y en el Alto Perú? Eran las encargadas del cuidado, cuidaban a los enfermos, cocinaban, claro. Llevaban los bastimentos, las carpas, las ollas, todo lo necesario para vivir mientras están haciendo la guerra. Entonces tenían una función súper importante. Y las mujeres de clase alta, nos acordamos de mujeres con nombre propio. Sí. Por ejemplo, pensamos en la jura de la independencia. Sí. ¿Quién nos sale a la cabeza? No es ningún congresal, es doña Francisca Bazán de Laguna. Claro, que fue la dueña de la casa. La dueña de la casa, en donde se desarrolló este congreso que terminó en la jura de independencia. O sea, las mujeres son las dueñas de las casas, las mujeres son las dueñas del dinero, asociamos mujeres a situaciones importantes como la jura. Entonces, había una presencia de las distintas clases en las distintas formas de participación que les era posible. Romina, hay una reivindicación en este revisionismo casi de la historia que hay del rol de las mujeres y de estos lugares de importancia que han ocupado en este proceso de independencia, porque recordemos, no termina con el 9 de julio, es más, es el comienzo casi, o un segundo puntapié después de lo que fue el 25 de mayo. Exactamente, mire, el papel de las mujeres, que se hayan publicado estos libros, significa que está siendo un tema de estudio, un tema de trabajo permanente, y estamos descubriendo como historiadores y como historiadoras que lo que decía al principio, el lugar de la mujer no fue lineal, no tuvo una evolución lineal, sino que vemos que hace 200 años una mujer tenía mayor capacidad de agencia que 100 años después. Sí. ¿Por qué? Porque durante lo que se conoce como el antiguo régimen, en el periodo previo a la Constitución, sí. La mujer era parte de la familia y la familia era lo que daba visibilidad política. Claro. Entonces, el hombre que participaba en política tenía que tener esposa. Claro. El lugar era importante, por supuesto, porque si no, ese hombre no era padre de familia, no podía ser miembro del cabildo. Claro. Y las mujeres hacían valer ese lugar. Además, estamos hablando de ciudades mayoritariamente femeninas. Claro. Pero cuando se inventa el individuo, cuando la escena política se modifica para que el sujeto de derecho sea un individuo, ese individuo es masculino, es blanco, sí. Es católico, es propietario. Hay un montón de sesgos y un montón de gente que queda afuera, incluidas las mujeres. Claro. El reconocimiento constitucional de la igualdad no va a ser en el comienzo del proceso constitucional, sino en la segunda mitad del siglo XX. Fíjate vos cómo estamos viendo esto, que es un proceso de idas y vueltas, la capacidad de agencia de las mujeres no fue la misma a lo largo del tiempo, tiene que ver con los ojos que miran también. Claro. Porque yo encuentro lo que estoy buscando. Si estoy buscando mujeres, las voy a encontrar, que es lo que está sucediendo ahora en la historiografía, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, diciendo, le quitemos el bronce a la historia, sí. Quitemos las estatuas, ¿qué nos queda? Nos queda gente común, nos quedan mujeres, nos quedan pobres,
nos quedan campesinos. Bueno, veamos la historia y las gestas revolucionarias que sucedieron efectivamente, pero sin barniz, sin bronce, con gente común, gente como nosotras y nosotras, que de repente tuvieron que enfrentarse a una situación diferente, a una situación que los impulsaba a tomar posiciones y partidos y a hacer cosas que de otra manera no las hubiesen hecho. Romina, muchísimas gracias por venir, un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con Carla. Bien.